Hola familias de First Baptist y todos los que nos estén acompañando. Qué gusto, qué gozo, qué placer, qué privilegio estar una semana más llevándoles el video de grupos pequeños. Les recuerdo que nos estamos reuniendo los que se sientan cómodos al aire libre. Te traes tu sillita y nos reunimos aquí afuera. Para los que quieran tener un tiempo de compañerismo y de estar cara a cara, y si no, seguiremos proveyendo los contenidos a través de la página web y de las redes sociales para que lo puedan seguir recibiendo y no tengan que dejar el distanciamiento social. Pero bueno, la invitación está hecha para los que gusten, miércoles 6:30 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana en la iglesia en El Pasto. Hoy seguimos en la serie esencial. El domingo llamamos el tema más esencial, que era una especie de contradicción gramatical, porque si algo es esencial no puede ser más esencial, ¿no? Pero porque estamos hablando del orden, ¿no? Y hablamos de dos temas bien controversiales. El primero, las lenguas. ¿Qué hacer con el don de lenguas? Y el segundo, el de que la mujer calle en la congregación. Y bueno, puedes ir al mensaje del domingo para ver los detalles de todo eso. Pero lo que quiero hacer hoy es concentrarnos en el primer tema, en el tema del don de lenguas, leer lo que Pablo dice a la iglesia en 1 Corintios 14, tomarnos el tiempo para leerlo juntos y después abordar la pregunta de ¿qué hacemos? Somos una iglesia en la cual este don no se practica de manera natural. Quizás hay personas que tengan este don, pero lo manifiestan de forma privada. ¿Qué hacer cuando te encuentras con un hermano de una iglesia o con alguien que tiene una posición diferente? Entonces te voy a dar un par de ideas para que tú consideres y puedas manejarte con libertad, con paz, y que entiendas que quizás tenemos alguna diferencia, pero somos hermanos en Cristo. Y cuando es algo que tenemos que tener cuidado y bueno, de cierta manera trazar un límite ahí, una barda que nos permita decir, bueno, yo creo que la Biblia enseña esto y es un poquito distinto a lo que tú crees, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las áreas fundamentales en las cuales tenemos que hacer hincapié en este tema? ¿Y cuáles son las áreas, como dijimos hace varias semanas, y te invito a que veas, si no, la serie, cuáles son esas áreas grises donde quizás el amor es más importante que tener la verdad o que tener la razón, ¿no? Es más importante el amor que el tener la razón. Entonces, bueno, en ese sentido vamos a leer el capítulo 14, por lo menos algunos versículos del capítulo 14 de 1 Corintios. Yo tengo la Nueva Traducción Viviente. Y dice, lo primero que dice es que el amor sea su meta más alta. Y no sé si te acuerdas, pero desde el capítulo 12 venimos hablando acerca del amor, porque Pablo encierra el capítulo 13 con el cierre del capítulo 12 y el principio del capítulo 14, hablando del amor. Y tanto el capítulo 12 como el capítulo 14 hablan de los dones. Y los dones están ligados, están conectados, están unidos al amor. Por eso es el camino más excelente, aquel camino más hiperbólico, ¿no? Que les decía que era el camino más excelente, aún más excelente, que era el camino del amor. La ciencia, la profecía, los dones acabarán, pero el amor permanece para siempre. Y luego el capítulo 13, lo vimos la semana pasada, todos esos atributos que el amor de Dios tiene. Pero ahora sigue y vuelve a decir, el amor es lo más importante, que el amor sea su meta más alta, el principio del capítulo. Luego dice, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, y aquí va a hacer una diferencia entre hablar en lenguas y profetizar. Profetizar es el pastor Steve decía que es un fancy word, una palabra así como muy sofisticada para decir hablar en el nombre del Señor. Entonces, cuando estamos reunidos en la iglesia, Pablo va a decir, es mucho más importante que lo que digas sea algo en el nombre del Señor que hables en un idioma desconocido, porque dice, versículo 2, si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solo a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el Espíritu de Dios, hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio.
En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. Y ojo, no está diciendo que no. Por eso, quizás el primer detalle es que cuando tú dices, si alguien habla en lenguas, está equivocado, aguas, porque estás quizás contradiciendo al apóstol Pablo. Porque Pablo dice, el que habla en lenguas se fortalece a sí mismo. Entonces, no es tan fácil como decir, no, las lenguas no existen, eso ya quedó. Esa es la postura cesacionista, de que eso ya terminó cuando la Biblia se completó el canon, entonces eso ya dejó de ser, ya no existe. El que habla en lengua está haciendo sandeces y eso, y se burlan y dicen cualquier cosa, barabara, y hacen escarnio de hermanos que quizás tienen un don que ellos no conocen, nunca han experimentado, pero que es algo que los fortalece, porque dice Pablo, el que habla en lenguas, vamos de vuelta, el que habla en lenguas, versículo 4, la persona, aquí lo tengo, la persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma. La persona que habla en lenguas se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Entonces, básicamente lo que Pablo está haciendo es decir, las lenguas, todo esto que ustedes están muy obsesionados con esto, está bien, Dios lo hizo en Hechos 2, en varias ocasiones, el Espíritu Santo de una manera especial se manifestó en ocasiones distintas en el libro de Hechos. Y hay lenguajes desconocidos que el Espíritu le da a ciertas personas para orar en cierta forma. Está bien, pero lo importante aquí es que en lugar de estar hablando en lenguas todo el mundo, es que se hable en un idioma que la gente conoce y entiende y que se hable en el nombre del Señor, que eso es la profecía. Entonces después viene y dice, amados hermanos, versículo 6, si yo fuera a visitarlos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les servirá a ustedes? ¿De qué les serviría? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. ¿Ves cómo Pablo está poniendo dos cosas en una balanza? Y dice, estas experiencias espirituales no son mentira, no son despreciables, pero estas experiencias espirituales quizás son menos importantes, sobre todo en el servicio, quizás son menos importantes que hablar la palabra de Dios. Versículo 7. Aún los instrumentos inanimados como la flauta y el arpa tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de trompeta no es encendible, ¿cómo sabrán los soldados que se le llama a la batalla? ¿Te das cuenta que una y otra vez está reforzando el mismo punto? ¿De qué sirve que en un servicio de la iglesia alguien se pare y diga algo que nadie entendió? Y otro se pare y estén todos diciendo algo que nadie entiende, que solo Dios entiende. ¿Cuál es el beneficio para el resto de la congregación? No lo hay. Eso es lo que Pablo está diciendo. Lo mismo ocurre con ustedes. Si hablan a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Igual estarían hablando al viento. Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene su significado, pero si no entiendo un idioma, soy extranjero para el que habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren las que fortalecen a toda la iglesia. Otra vez, el asunto es el amor por encima de todas las cosas, el fortalecer a la iglesia por encima de tener una experiencia espiritual. Entonces, y esto se aplica a todo, se aplica a la alabanza, se aplica al servicio, se aplica a lo que hacemos, se aplica a nuestra liturgia. No se trata de que tú te pares ahí en el frente y cantes algo que nadie puede cantar porque tienes un registro que nadie puede llegar a tus notas agudas. Entonces voy a cantar en una tonalidad que nadie puede cantar para lucirme. Está muy bien si lo quieres hacer porque Dios se complace en cuando sus hijos le alaban con lo mejor que tienen, pero quizás el ambiente de la
alabanza corporativa, del estar juntos, reunidos a una voz, lo que es más importante es que la iglesia sea fortalecida, no que tú uses tus habilidades en su máximo potencial. Quizá lo que tienes que buscar en el máximo potencial es el beneficio de la congregación. ¿Qué va a ser lo que le otorgue más beneficio al cuerpo? ¿Que yo hable en un idioma que no entienden? ¿Que yo cante en alemán, que nadie entiende alemán? Ah, pero es que mi alemán es tan bonito, tengo una pronunciación tan buena. La iglesia no se va a edificar si canto en alemán, o si hablo en un idioma que desconocen, o si hablo en un idioma que solo Dios entiende. Ese es el punto de Pablo. Entonces seguimos. Ya que están deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren que sean las que fortalecerán a toda la iglesia. Versículo 13. Por tanto, el que habla en lenguas también debería pedir a una nación la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero yo no entiendo lo que digo. ¿Qué debo hacer entonces? Orar en el Espíritu y también oraré con palabras que entiendo. Porque ¿de qué sirve que yo ore con unas palabras que no entiendo? Aún si Dios te ha dado el don de lenguas. Lo que dice es, ora en ese idioma que solo Dios entiende, pero también ora en un idioma que tú entiendas. Porque ¿cuál es el provecho de orar en un idioma que solo Dios entiende? También oraré, versículo 15, con palabras que entiendo, cantaré en el Espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues, versículo 16, si alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿cómo podrán los que no te entienden alabar a Dios contigo? ¿Cuántas preguntas similares que hace el apóstol Pablo? Dice, si el tipo que está tocando un instrumento no se entiende lo que está tocando, solo él sabe lo que está tocando porque nadie entiende. Si el toque para la batalla del tambor no es, o de la trompeta no es claro, entonces no van a saber los soldados cuándo ir a la batalla. Si hablas en un idioma que no te entiende los demás, ¿cómo van a ser edificados? Es lo mismo que está diciendo Pablo una y otra vez. Y eso es una clave para cuando este don se manifiesta. Si es algo que nadie entiende y que entonces está en contra de lo que las Escrituras dicen. Versículo 16, ¿cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dices? Tú darás gracias muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que oye. ¿Te das cuenta? Mira, vamos a hacer así, te voy a mostrar. Fortalecer. Esta palabra apareció aquí. Aparece en varias ocasiones. Lo que fortalezca a la iglesia. El que fortalece, la lengua se fortalece a sí misma, pero el que habla profecía fortalece a la iglesia. Que la iglesia se fortalezca. ¿Te das cuenta? ¿Cuántas veces aparece eso? El asunto es que el uso de los dones, como dijo en el capítulo 12, son para el bien común. Entonces, de nada sirve un don. De nada sirve, no, es para beneficio personal y está bien usarlo, pero de nada edifica a la iglesia el uso de ese don de una manera que la iglesia no entiende. Creo que ese es el punto clave de esto. Entonces, bueno, seguimos. Tú darás gracias muy bien, pero versículo 17, eso no fortalecerá a la gente que te oye. Y luego Pablo habla de su experiencia personal. Dice, yo agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia, para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10,000 palabras en un idioma desconocido. Así que no sean infantiles. Y luego cita un pasaje del Antiguo Testamento que dice, hablaré a mi pueblo en idiomas extranjeros y por medio de labios extranjeros, pero aún así no me escucharán. Y les dice que sean inteligentes, que sean sabios. Y luego en el versículo 22, sobre todo en el final de este pasaje, nos da también otra idea clave, que es la práctica de este don puede ser contraproducente para nuestros propósitos evangelísticos. Miren lo que dice. Versículo 22. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en una reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas
entran a la reunión serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos, quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando, en verdad, Dios está aquí entre ustedes. En verdad, Dios está aquí entre ustedes. Entonces, básicamente, la capacidad de hablar en el nombre del Señor, la capacidad de declarar, de proclamar la palabra del Señor de una manera contundente, de una manera efectiva, de una manera contextualizada, de una manera relevante, es lo que va a hacer que la gente diga, wow, esto es del Señor. Hay otro ejemplo. ¿Qué tal si en lugar de hablar en lenguas, oramos todos en voz alta? ¿Qué tal si decimos durante el servicio, vamos a orar todos al Señor y cuando yo estoy orando, como Dios es capaz de escucharme a mí y escucharte a ti al mismo tiempo, ¿qué tal si mientras yo oro, tú también oras? Y el que está al lado tuyo también ora. Y la otra persona que está sentada en la otra banca también ora. Eso tiene el mismo efecto. Si viene alguien y te ve que tienes un tiempo de oración y le dices, orar, hablamos con Dios, creemos que Dios nos escucha y nos comunicamos con Él, entonces para un tiempo de oración empezamos todos a hablar al mismo tiempo. En cualquier otro contexto, en cualquier otra situación, en un debate, en intercambio, en una discusión, en cualquier otro contexto, diríamos, esta gente está mal, no puedes hablar al mismo tiempo. Si están los dos hablando al mismo tiempo, nadie está escuchando. Y por más que Dios tiene la capacidad de escucharnos a todos y perfectamente puede escuchar lo que cada uno está orando, eso para los de afuera va a ser locura. Va a decir, ¿qué está pasando? Aquí están hablando todos al mismo tiempo, es un caos, no se entiende nada, no sé ni qué está pasando. Por eso, aquí, en First Baptist, no practicamos ese tipo de oración donde todo el mundo ora al mismo tiempo y en voz alta. Porque si bien Dios es capaz de entenderlo, aún, creo yo, antes de que salga la palabra de nuestra boca, tú ya la conoces toda, dice la Biblia, y eso aplica. Dios no tiene un par de orejas para escuchar, Dios no tiene orejas, Dios escucha a todo el mundo. Está más allá del cuerpo, no está limitado por la capacidad física, y sí, Él escucha a todos al mismo tiempo, pero eso no edifica la iglesia. Entonces, en lugar de eso, oramos juntos, nos unimos, respaldamos, estamos de acuerdo, unánimes con la persona que está orando, sea quien sea que sea el pastor, sea que sea un voluntario, sea que sea un ujier, sea que sea la persona que esté orando, el líder de alabanza, cualquier persona que esté orando, cualquier persona que esté participando en el servicio y esté dirigiendo a la congregación a orar. Entonces, respaldamos y escuchamos y estamos de acuerdo, nuestra mente y nuestro corazón nos ponemos de acuerdo con la persona que está orando. Ese es otro ejemplo de esta enseñanza de Pablo en relación a las lenguas, en relación a lo que fortalece a la congregación. Entonces, habla más en realidad de liturgia que de los dones. Porque después dice, si hay quien hable en lenguas y hay quien interprete, pues que se haga, ¿no? Es lo que sigue diciendo en el orden. Ahora bien, hagamos un resumen, dice en el versículo 26. Cuando se reúnan, uno de ustedes cantará, otro enseñará, otro contará alguna revelación especial, profecía, que Dios le haya dado, otro hablará en lenguas y otro interpretará lo que se dice. Pero cada cosa que se haga, otra vez, debe fortalecer a cada uno de ustedes. No más de 2 o 3 deberían hablar en lenguas, deben hablar uno a la vez y que alguien interprete lo que ellos digan. Pero si no hay intérprete, y otra vez el tema del orden, si no hay intérprete, versículo 28, si no hay presente quien pueda interpretar, ellos deberían guardar silencio en la reunión y hablar a Dios en esos idiomas de manera privada. Ese es el punto. No está diciendo que eso no existe, no está diciendo que eso va a cesar en el siglo III cuando se pongan de acuerdo y hagan el canon y entonces ya no existen más las lenguas, no me molesten con eso no existe, eso no existe, no existe. No, esa es una postura un poquito cerrada, un poquito sesgada. Entonces, ¿cómo es esto de que si los dones están vigentes, por qué no los practicamos y por qué nosotros no hablamos de lenguas? Y entonces, ¿qué hago con eso? Bueno, aquí viene la parte en la cual te doy un consejo práctico.
primero, no tener miedo interactuar o de tener compañerismo o de compartir el ministerio con personas que tengan ese don. No hay ningún problema porque está en la Biblia. El apóstol Pablo dice, yo doy gracias que hablo más lengua que todos ustedes. Entonces, no quiere decir que eso está mal. Quizás algunos de nosotros crecimos en un ambiente donde eso era, no, eso está mal y lo que hacen es locura y todo eso es locura y todo eso es locura y todo eso es locura. Lo que es locura es que en un servicio estén todos hablando al mismo tiempo y venga alguien de afuera y diga, wow, ¿qué es esto? Eso es lo que dice Pablo. Pero aún así, si en la congregación hay alguien con el don de lenguas y hay alguien con el don de interpretación y está bien que Dios de una manera especial se revele de esa forma, siempre que se haga de acuerdo a lo que Pablo enseña. Entonces, ¿cuál es la enseñanza práctica de este tema? Mira, primero, Dios dio ese don. Entonces, no tener temor de relacionarnos con personas que tengan ese trasfondo o que tengan esa experiencia. Y de hecho, hay mucha gente que de distintas denominaciones ha experimentado eso. No es solo algo que hacen solo los carismáticos o así, o algo que tenemos que alejar. No. El asunto, o donde nosotros tenemos que poner un límite, creo yo, a la luz de las Escrituras, es cuando no se respeta lo que Pablo claramente está diciendo y enseñando en el capítulo 14 de 1 Corintios. O sea, esto que leímos es clave. Cuando tú sientas que esto no se está respetando, cuando tú sientas que esto está fuera de control, o cuando vayas a una iglesia y digas, esto es una locura, tienes todo el derecho de decir, oigan, hermanos, esto, miren, 1 Corintios 14 lo dice claramente, esto no debería ser así. ¿Ok? Esa es una. Y la otra es, cuando el hablar en lenguas es necesario para la salvación, entonces estamos yendo un pasito más allá de lo que la Biblia permite. La Biblia dice que la salvación es por gracia y que no es por obras y que no hay, que es la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, y nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Nadie que confiesa a Cristo, lo vimos también en 1 Corintios hace un par de semanas, nadie, en el capítulo 12, cuando empieza a hablar de los dones, dice, nadie que diga que Cristo es el Señor, lo dice si no es por el Espíritu Santo. Así que si tú dices que Cristo es el Señor y lo crees en tu corazón y lo confiesas con tu boca para salvación de pecados, como Pablo dice en Romanos también, entonces eres salvo y tienes el Espíritu Santo y has sido bautizado por el mismo Espíritu, por la misma fe. Tenemos una misma fe, un mismo bautismo, un mismo Espíritu y tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Así que cualquier persona que te diga que tú, por no hablar en lenguas, no tienes al Espíritu Santo o hay una porción del Espíritu Santo que te falta y quiera enseñarte a obtener un don, enseñarte a obtener un don que solo da Dios y de manera gratuita y como Él quiere, pero alguien quiere enseñarte e imponerte que tú tienes que hablar en lenguas para ser salvo, ahí estamos hablando de una fe distinta. Estamos hablando de un punto en el cual yo te recomiendo que no des un paso. Yo no creo que la persona que dice que el hablar en lenguas es necesario para que una persona sea salva tenga el mismo evangelio y el mismo respeto por las Escrituras que nosotros tenemos. Ahora, sí, el don de lenguas es un don como el de profecía, de servicio, de enseñar, y yo puedo ser creyente sin necesitar el don de lenguas. Entonces está bien. Entonces podemos convivir con hermanos que digan, yo tengo el don de lenguas, yo hablo en lenguas, o yo tengo el don de interpretación, pero no te voy a obligar a ti a tenerlo. En ese contexto, en ese círculo, estamos dentro de las áreas grises. Quizás uno piensa, no, ese don ya cesó y son hermanos en Cristo. Quizás un poquito demasiado conservadores. Quizás otro piensa, no, ese don,
la mayoría de los creyentes lo tienen, pero no lo desarrollan por temor. Y si tú dejas que el Espíritu te guíe, vas a ver cómo Dios te ha dado ese don. Ok, está bien. Ahora, cuando damos el paso de decir, eso no es de Dios, el don de lenguas no es de Dios, ahí ya nos alejamos de la fe. O cuando damos el paso de decir, el don de lenguas es necesario para la salvación, ya nos alejamos de la ortodoxia. Entonces, esa es la forma en la cual nos relacionamos con hermanos que tienen otra posición con relación a este tema. ¿Yo necesito hablar en lenguas para ser salvo? No. Si estamos de acuerdo en eso, no hay ningún problema. Si hablo en lenguas, ¿eso es del demonio? No. No estoy de acuerdo con eso. Pero si Dios puede darle hoy a personas el don de lenguas, aunque yo no lo tenga, sí. Entonces, si nos manejamos en esos parámetros, tenemos total libertad para convivir, para hacer ministerio, para hacer proyectos juntos con iglesias que tienen quizás una perspectiva diferente. Yo tengo un montón de amigos y un montón de ministerios en los cuales hemos participado que son hermanos en Cristo. Creen en el mismo Señor, creen en la Biblia, creen en 1 Corintios 14, creen simplemente que hay algunas manifestaciones del Espíritu Santo que nosotros quizás apagamos o suprimimos un poquito en nuestros servicios, y está bien, yo respeto. Yo creo que ellos como que abusan un poquito de algunas cosas y nos manejamos y nos amamos y convivimos porque tenemos claridad y contundencia en las áreas esenciales, en la fe sola fe, sola gracia, sola escritura. Y entonces, en las áreas grises, en los detalles, en las cuestiones más periféricas, podemos convivir. Espero que esto te haya sido útil. Y si tienes preguntas al respecto, nos puedes contactar y podemos platicar más acerca de esto, de los otros pasajes que hablan de esto, y de si tienes alguna experiencia que quieras procesar conmigo, de haber visitado alguna otra iglesia o de haber visto alguna cosa, o tienes preguntas de cosas que te han pasado, o quizás experimentas algo como esto y no sabes cómo canalizarlo. Si quieres de cualquier manera hablar con nosotros, pues estamos siempre disponibles. Es un tema delicado, es un tema que a veces es tabú, pero queremos abrir las puertas para que cualquiera sea tu inquietud, vengas y las manifiestes con nosotros. Espero les haya sido útil. Bendiciones, hermanos. Nos vemos el domingo y si quieren, aquí estaremos a las 9 con la iglesia en el Pasto o la iglesia en línea, y el próximo miércoles aquí estaremos afuera a las 6:30 de la tarde para el grupo pequeño. Bendiciones, nos vemos pronto.